ratito, nos vamos a ir temprano, no se preocupen. Nuestros objetivos de aprendizaje, como todo síndrome, la definición, en este caso vamos a tener una clasificación, la etiología, con más hincapié en la insuficiencia hepática aguda, pero también vamos a mencionar un poco de la insuficiencia hepática crónica, manifestaciones clínicas y en este caso lo que es una de las complicaciones más importantes y que determina realmente lo que es la insuficiencia hepática, como es la encefalopatía hepática y algunos exámenes complementarios. ¿Qué es la insuficiencia hepática? Es la incapacidad absoluta del hígado en llevar a cabo sus funciones vitales. ¿Cuáles funciones? Pues su función sintética y la función metabólica. La insuficiencia hepática aguda, ¿sí? Primero, es el deterioro de la función hepática en este tiempo, menor a 26 semanas. Pero antes de... ¿Hola? Doctora, no está presentando las diapositivas. No, perdón. Voy a dejar de compartir y voy a volver a presentar. ¿Ahora se deja ver o nada? Solo se ve blanco, doctora, nada más. ¿Ahora? Tampoco, doctora, solo blanco. ¿Y en la presentación pequeña? ¿Nada siempre? No, doctora, solo se ve blanco lo que presenta, un fondo blanco. Qué raro, porque están las presentaciones acá. No podría. Si hay un representante del curso, ¿me puedo pasar por WhatsApp? Sí, doctora, no se Por preocupe. favor. Ya. Podemos empezar, ¿no? Sí, doctora. Gracias. Pasa a la siguiente, a la cuarta diapositiva.
¿Se observa, doctorita, o no? Sí, sí, yo observo, no sé ustedes, muchachos. Sí, sí, se observa. Ya. Ok. Entonces podemos empezar y pasar a la cuarta diapositiva. Ya está, creo que se ha atorado la presentación. Ahorita vuelvo a presentar, doctor. Ya. Listo, doctorita, creo que ya está. Ok. Perfecto. Todos ven, ¿no? Muy bien. Entonces empezamos. Hablábamos que la insuficiencia hepática es el deterioro de la función menor a 26 semanas, o sea, aparece antes de las 26 semanas, ¿sí? Pero tiene que tener dos características importantes. Debemos preguntarnos si tenía una hepatopatía previa conocida, es decir, que tenía una cirrosis previamente, pero puede haber una descompensación de esa hepatopatía y hablamos de una hepatitis aguda sobrecrónica, ¿sí? Y hay situaciones que descompensan a este paciente que con una lesión hepática crónica puede descompensarse y hablamos como hepatitis aguda. Ahora, si el paciente tiene un hígado previamente sano, ¿sí? Presenta lo más importante que son estos dos criterios, presencia de coagulopatía, un tiempo de protombina menor al 40% y el INR mayor a 1.5, ¿sí? Presencia de encefalopatía hepática. Después de preguntarnos esto, deberíamos saber si tiene encefalopatía, si no tiene ninguno de los dos, ¿sí? O solamente, especialmente, si no tiene la encefalopatía hepática, estamos frente a una hepatitis aguda. Pero si tiene antecedente de tener un hígado sano, tener alteraciones de la coagulación y tener encefalopatía, estamos frente a una insuficiencia hepática aguda. Siguiente. ¿Por qué es importante identificar rápidamente la insuficiencia hepática? ¿Sí? Por la alta mortalidad. Es decir, si un paciente tiene estos datos sin tratamiento, tiene una mortalidad muy alta, mayor al 90%. ¿Sí? Y digo mortalidad alta porque el paciente va a requerir un trasplante hepático. En nuestro medio, en Cochabamba, no hay un trasplante hepático. Algunas ciudades, como Santa Cruz, sí. Todavía es una patología de riesgo, ¿no? Y es fundamental que podamos detectarla oportunamente. Ahora, si el paciente recibe algún tipo de tratamiento, pero no hablamos todavía de trasplante, ¿sí? Podría mejorar un poquito este porcentaje, ¿sí? A pesar de ser una identidad infrecuente, pero la evolución es letal. Siguiente, por favor. En cambio, la insuficiencia hepática crónica, la cirrosis, ya es un proceso de larga data, ¿no? Que como ustedes ya han revisado, ¿sí? Se caracteriza por una fibrosis progresiva, ¿sí? Es un hígado normal, una fibrosis progresiva, hay un cambio, ¿no? Una conversión de la arquitectura normal y como consecuencia existe pues una serie de padecimientos con inflamaciones crónicas que van a afectar su funcionamiento. Siguiente. Importante, ¿sí? Cuando hablamos, es lo mismo que acabo de decirlos, ¿sí? Para que quede claro el concepto. En ambas situaciones, ¿sí? El tiempo es importante, sea
una insuficiencia hepática aguda, sea una hepatitis aguda grave, ¿sí? Una insuficiencia hepática sobre una crónica y lo que es la cirrosis crónica. Entonces, características, tiene que tener hígado sano, tiene que tener alteraciones de la coagulopatía y tiene que haber encefalopatía, ¿sí? En cambio, en la hepatitis aguda grave, puede estar en este mismo tiempo, puede haber un hígado sano, puede haber alteraciones de la coagulopatía, pero no puede haber encefalopatía, ¿sí? El mejor ejemplo es la hepatitis aguda viral. En cambio, en la insuficiencia hepática crónica, aguda sobre crónica, perdón, ¿sí? La coagulopatía es variable y la encefalopatía es variable. Y es sobre un hígado crónico. En la cirrosis hepática, ¿sí? Ya hay alteración, obviamente, de la coagulopatía y también hay encefalopatía, pero no es de instalación aguda, ¿sí? Va a haber, como veremos después, muchos factores de riesgo que van a provocar encefalopatía en estos pacientes que ya no tienen esa reserva hepática, ¿no? Este cuadrito es muy didáctico para entender y definir muy bien los conceptos. Siguiente. Entonces, la insuficiencia hepática tiene una progresión, ¿sí? Esto es importante, porque va a haber dentro de la insuficiencia hepática cuadros que son mucho más agudos, ¿no? Por ejemplo, la insuficiencia hepática fulminante es de inicio rápido, ¿sí? Causa una lesión hepática grave con pérdida masiva y repentina de los hepatocitos. Entonces, la gravedad y clasificación clínica se van a determinar por el tiempo transcurrido entre la aparición de la disfunción, es decir, va a empezar a haber ictericia y va a haber inicio de encefalopatía. Siguiente, por favor. Estas son una clasificación, por eso es que hablamos de término de hiperaguda, aguda, etcétera, en función al tiempo. Hay dos clasificaciones, ¿sí? La de Ogrand toma en cuenta 3 tipos de insuficiencia hepática. La hiperaguda, de 0 a 7 días, la aguda, de 8 a 28, y la subaguda, de 29 días a 12 semanas. En cambio, Bernoulli toma solamente 2, fulminante y subfulminante. El fulminante es de 0 a 15 días y el subfulminante de 16 a 190 días. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son, por eso el colorcito? Las que son de importancia, las que están de color rojo. Tenemos ese tiempo, ¿sí? Para llegar a ese diagnóstico temprano, ofrecerle algo de tratamiento. Vuelvo a decir, el trasplante hepático sería, en estos casos, lo indicado. ¿Por qué es importante? Porque en esta etapa, ¿sí? De los primeros días, hay la posibilidad que el paciente tenga edema cerebral, ¿sí? Y es poco frecuente que se presente el edema cerebral en estos segundos días después, ¿no? O semanas después, ¿sí? En cambio, el laboratorio, o sea, es decir, tiempo de protonina prolongado, otros factores de riesgo, factores de coagulación, perdón, como el factor 5 y la bilirrubina alta, va a estar presente en todas las etapas. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, ¿sí? En países en desarrollo, la causa principal son los virus, ¿no? Destacando la hepatitis B como el agente más común. En países desarrollados es más por toxinas y fármacos, ¿no? Principalmente el paracetamol. Siguiente. Dentro de lo que son las enfermedades o causas virales,
La hepatitis A, que es de transmisión oral y demás, que es frecuente en niños, ¿sí? Que tiene una evolución favorable la mayoría de las veces, existe un pequeño porcentaje de 0.01% que puede evolucionar a una falla hepática fulminante, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de detectar tempranamente cualquier infección viral que pueda producir una hepatitis. La hepatitis B, ¿sí? También puede llevar a una hepatitis fulminante, pero en un porcentaje igual sigue siendo bajo, pero debe tomarse en cuenta, de 0,5 a 1%. ¿Sí? Entre las causas menos frecuentes está la hepatitis C y la hepatitis C. Otros virus que pueden producir hepatitis viral, ¿sí? Es el virus de la fiebre hemorrágica, citomegalovirus. ¿Por qué es importante? En pacientes inmunocomprometidos tiene mayor riesgo de tener un citomegalovirus con afección hepática. Siguiente. Y aquí viene lo más importante, la intoxicación por medicamentos. Y aquí es importante, como habíamos mencionado en la clase anterior, para identificar la etiología del síndrome histérico, es preguntar el uso de medicamentos en forma aguda o en forma crónica. Es decir, si ven en este lado, la mayoría de los medicamentos son de uso prolongado, ¿no? Son para enfermedades neurológicas. Estos dos pueden utilizarse en corto tiempo porque son utilizados ampliamente y son los antimicrobianos. Y son antibióticos utilizados por cualquier cuadro infeccioso. Por eso es que cualquier paciente puede tener riesgo de tener pues una afección hepática por medicamentos, ¿sí? No estoy diciendo que por tomar amoxicilina con clavulánico les va a dar insuficiencia hepática. Va a haber factores previamente. Ciprofloxacina, nitrofurantoína, tetraciclina. Pero si no sabemos muy bien cuál es la razón para que este paciente tenga esta alteración clínica y laboratorial, esto es importante preguntar. Uso previamente, uso actual, ¿sí? Y el paracetamol, que creo que en algún momento de su vida van a utilizar, porque es el antipirético y el analgésico de venta libre y que pues funciona como analgésico, ¿no? Pero aquí es el detalle que va a depender, ¿sí? Más estrictamente por dosis dependiente, ¿sí? Algunos pueden tener alguna falla con una dosis menor y otros pues realmente por una intoxicación por uso mayor de paracetamol, ¿sí? Entonces, importante averiguar qué tipo de medicamentos utilizó recientemente y que utiliza habitualmente. Siguiente. Ahora, entre las toxinas no medicamentosas, que son muy importantes, están algunas hierbas, ¿sí? Hongos y las enfermedades que recién pueden estar debutando, como son las enfermedades metabólicas, la enfermedad de Wilson, hemocromatosis, déficit de alfa-1 antitripsina, entre las más frecuentes, las neoplasias, muchas veces podemos llegar a diagnosticar una falla hepática y la enfermedad de base ser un linfoma, leucemias y también debemos mencionar pues las que están asociadas al embarazo, síndrome de Bucharín, hepatopatía isquémica y la criptogénica. Ustedes saben, es un término que utilizamos cuando no identificamos una causa o etiología posible. Siguiente. Entonces, para que quede claro, y al final creo que es la misma diapositiva, este es importante para hablar de una insuficiencia hepática, ¿sí? Tiene que haber un hígado previamente sano, ausencia de daño crónico, tiene que haber este requisito que es la coagulopatía aguda con tiempo de protrombina menor al 40%, INR mayor al 1.5%,
que se presente dentro de las 26 semanas, ¿sí? Y esto es importante. La encefalopatía hepática es indicador clave de un fallo fulminante en un paciente con insuficiencia hepática aguda, vuelvo a decir, porque en una insuficiencia hepática crónica, una cirrosis es una complicación habitual que es tratable si es diagnosticada igual oportunamente y si se detecta el factor desencadenante. Entonces, traslado inmediato a un centro capacitado de trasplante. En un mundo ideal, eso debería pasar. Siguiente. Entonces, fallo hepático agudo, encefalopatía hepática, ¿sí? De una lesión local, ¿sí? Que es el inicio de la insuficiencia hepática, el paciente puede llegar a tener un colapso sistémico y un daño neurológico severo. Siguiente. Entonces, importante, ¿sí? En lo que es manifestaciones de la lesión hepática, ictericia, ¿sí? Y va a haber un aumento temprano de la bilirrubina de predominio conjugado y alteraciones de la coagulación, perdón por esto. Alteración de las transaminasas, va a haber una elevación extrema, ¿sí? En la etapa aguda, y posteriormente va a haber un descenso. Disminución de los factores de coagulación y disminución severa de la síntesis de la albúmina. Siguiente. Los datos clínicos, desarrollo rápido de ictericia y encefalopatía hepática en un paciente sin enfermedad previa, así va a ser muy redundante, ¿sí? Datos analíticos, evidencia de alteración de la coagulación, hiperbilirrubinemia, ¿sí? Y aquí lo que acabamos de decir, una anamnesis detallada, examen físico, el panel para hablar de serologías virales, ¿sí? Ojo, cuando no se tiene una etiología, ¿sí? Optamos por pedir en muchas situaciones, no solamente del hígado, la biopsia, ¿no? En el caso de una insuficiencia hepática no es necesario, no es incluso importante, aunque sea necesario saber la etiología, porque el paciente está en un cuadro agudo y no es la opción la biopsia hepática en una insuficiencia hepática aguda. Pero si es un paciente, ¿sí? Que está estable, en la que se pueda hacer una biopsia y no sepamos la etiología de esa hepatopatía, ¿no? Sí, es indicación de una biopsia. Siguiente. ¿Qué pasó? Falta todavía diapositivas. ¿Se cortó algún problema? Perdón, doctora, sin querer puse final y se fue a la última diapositiva. No hay problema. Si puedes subirla, de que algunos tienen clases temprano. Hasta yo tengo que ir a trabajar. Qué bacana. Si no la puedes subir, ahí está perfecto. Creo que esa es la que seguía la anterior a la última. Perfecto. Como habíamos dicho, la encefalopatía hepática es lo más importante y peligroso en este paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos como encefalopatía hepática? ¿Sí? Existe un fallo en la función, ¿no? Que es la detoxificación de las toxinas. Hay un desequilibrio, como vemos acá en la imagen, ¿sí? De la neurotransmisión excitadora y de la neurotransmisión inhibitoria,
¿no? Es decir, hay una disminución del glutamato y hay un aumento de la GABA y de las benzodiazepinas que tiene el organismo, ¿sí? Entonces, el amonio, ¿sí?, es el factor principal que causa el edema cerebral en los astrocitos, ¿sí? La imagen es didáctica. Incluso este sí es medible en el laboratorio y es un parámetro que los clínicos utilizan para evaluar la presencia de encefalopatía, aparte de, obviamente, la clínica. Y otros que se van aumentando y se van acumulando es el manganeso, ¿no?, que es importante porque se acumula en los ganglios basales y causa también todos los síntomas, ¿sí? Y eso es detectable solamente por resonancia magnética. También los aminoácidos aromáticos, ¿no?, que alteran el equilibrio neuroquímico, ¿sí? Siguiente, por favor. Estos son los diferentes estados de la encefalopatía hepática, ¿sí? Hay una infinidad de cuadros didácticos y progresivos para saber cómo identificar el estado de encefalopatía. Hay un estado subclínico, ¿sí? Digo subclínico porque no es que se observe inmediatamente las alteraciones y van a requerir, por ejemplo, pruebas psicométricas, ¿no?, que son unas pruebas específicas, y el paciente puede estar refiriendo pequeñas alteraciones como el conducir, etcétera. Pero ya hablamos de un estadio 1, cuando hay disminución de la atención, hay depresión, hay irritabilidad, ¿sí? Cuando digo disminución de la atención, ya no comprende muy bien preguntas, ¿sí? Y a nivel del examen físico podemos ver temblor, pérdida de la coordinación, puede haber apraxia. Y en el estadio 2, ¿sí?, este es el punto más importante, que es la presencia de asterixis. Asterixis, que es el movimiento involuntario de las extremidades superiores, ¿sí? Pueden pedir al paciente que extienda las manos y abra la mano completa, extendiendo los dedos, y ahí van a observar un temblor, que puede ser fino o un temblor muy importante. Entonces, esta parte, este signo, que es el asterix o el flapping, ¿sí?, determina el paso de la encefalopatía del estadio 1 al estadio 2, ¿sí? Va a estar muy somnoliento, cambios de conducta, obviamente va a haber dificultad en la memoria, por eso las preguntas dónde está, dónde vive, qué fecha es importante para evaluar esta encefalopatía, ¿sí? En el estadio 3, la confusión es mayor, ¿sí? Ya definitivamente está en amnesia, no se acuerda nada, y lo que vamos a encontrar ya en el examen físico va a ser hiperreflexia, nistagmus, una rigidez muscular, ¿sí? Y en el estado 4 ya va a estar en estupor, está en coma, y podemos encontrar dilatación pupilar, incluso postura descerebrada, y al reflejo oculoencefálico y ausente con arreflexia final, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es encontrar al paciente en sus diferentes estadios para hablar de gravedad? Siguiente. Entonces, ¿qué produce? Los pacientes con edema cerebral en la encefalopatía hepática grado 4 es la causa más frecuente de muerte, ¿sí?, en los pacientes con falla hepática fulminante. ¿Qué va a pasar? Porque va a ser un cuadro agudo, ¿sí? Por algo hablamos de una falla hepática fulminante. Entonces el paciente va a tener una hipertensión sistólica severa, una bradicardia marcada, va a haber opistótonos por alteración del tono muscular, va a haber postura de descerebración, ya va a haber anomalías pupilares, ¿no?, con respuesta nula o ausente al reflejo de la luz, y los patrones respiratorios como la apnea se van a presentando. Entonces es un cuadro de gravedad, ¿sí? Tienen que tomar en cuenta. Esto, si observan en un paciente, estamos frente a un edema cerebral y a una hipertensión endocraniana. Muy bien, siguiente. Va a haber un
un colapso sistémico, una falla multiorgánica, no solamente cerebral. La pérdida aguda de la función empática, ¿sí? Desencadena pues una serie de fallos a nivel cardiovascular, inmunológico, renal, metabólico. Por eso es una emergencia sistémica. Siguiente. Es un resumen, igual lo encuentran en sus libros. ¿Qué va a pasar? Hay una caída de la resistencia vascular, hipotensión, los pacientes tienen una circulación hiperdinámica, por eso es que cursan con aumento de la frecuencia y el gasto cardíaco. A nivel inmunológico, pues son pacientes que tienen defectos severos del sistema inmune, mayor riesgo de tener la translocación bacteriana a nivel del tubo digestivo, alta incidencia de infecciones y pacientes pueden llegar a la sepsis. Desde el punto de vista metabólico, son pacientes que cursan con alcalosis metabólicas, respiratorias, puede haber acidosis, shock, alteraciones en los electrolitos como hipopotasemia, hiponatremia, hipoglicemia y bueno, presentan el fetor hepático, que es el aliento hepático. Siguiente. A nivel renal, ¿sí? Ocurre hasta en el 50% de los pacientes, pues una lesión renal aguda, ¿sí? En falla hepática grave, la hipovolemia arterial efectiva produce una necrosis tubular aguda, ¿sí? Y también hay una nefrotoxicidad y la sepsis a continuación. Y lo más grave es el síndrome hepatorrenal. Ojo que el síndrome hepatorrenal no solamente se presenta en fallas hepáticas agudas, sino también a la larga va a ser una complicación en un paciente con hepatopatía crónica. Siguiente. Y hablando de la cirrosis hepática crónica, ¿sí? Una etapa final de la enfermedad hepática es una insuficiencia irreversible, donde también la única opción es el trasplante hepático. Pero cuando hablamos de trasplante hepático en este tipo de pacientes, no es que tiene que hacerse en un tiempo corto, rápido, urgente. Se busca pacientes que sean candidatos al trasplante hepático. Hay muchas condiciones para eso, pero existe esa posibilidad en estos pacientes, obviamente si hubiera trasplante. Entonces ya han visto pacientes con cirrosis hepática. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico? Toda esta serie de alteraciones. Por eso, a diferencia de un paciente con una insuficiencia hepática aguda, donde no vamos a tener esta repercusión física, ¿sí? Las telangiectasias, los eritemas palmares, ¿sí? La alteración en las uñas. Ya un paciente, pues, con un estadio avanzado presentará ascitis, edema, las alteraciones endocrinas que son ¿cómo se dice? Ausencia del vello axilario y pubiano, ¿sí? Y las complicaciones de estos pacientes van a ser síndrome hepatorrenal, síndrome hepatopulmonar. La siguiente, por favor. Las causas también son múltiples de la cirrosis. Habíamos mencionado muchas causas en el síndrome ictérico y igual son hepatitis. La causa es viral, es metabólico, es autoinmune, en cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante y las hepatitis autoinmune, que es mucho más frecuente en mujeres, ¿sí? Las enfermedades genéticas y de metabolismo. Y esto es importante y lo voy a aclarar en la siguiente diapositiva. Lo que antes está y en algunos libros está todavía, o en algunas diapositivas antiguas, lo que es la esteatosis no alcohólica, lo que es el hígado graso. Siguiente, por favor. Entonces, se ha ido cambiando, y la medicina es así, la terminología, ¿sí? Antes se hablaba de hígado graso, ¿sí? Que es un término general, es un término incluso que se utiliza imagenológicamente,
como esteatosis hepática, pero ahora deberíamos hablar de enfermedad hepática esteatósica, ¿sí? Antes se hablaba de enfermedad por hígado graso no alcohólico, ¿sí? Se ponía y se antecedía el término no alcohólico. Ahora deberíamos hablar de enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica. Entonces, el término de disfunción metabólica, porque es una enfermedad metabólica, es ahora que se introduce en los conceptos básicos, ¿sí? Y cuando existe ya un mayor compromiso, mayor evolución del cuadro, se habla ya de una esteatohepatitis. Antes se utilizaba el término no alcohólica y ahora deberíamos hablar de esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, ¿sí? No se atufen, no es que voy a preguntar esto, pero ya deberíamos actualizar en cuanto a la terminología. Siguiente. Los factores precipitantes de una encefalopatía en un paciente con enfermedad crónica, ¿sí? Son múltiples. Cualquier situación puede llevar a la encefalopatía. Los que van rotando en el gastro van a ver justamente estas complicaciones. Las hemorragias digestivas, no se olviden que un paciente cirrótico termina con hipertensión portal y estas dan lugar a la aparición de las varices esofágicas, ¿no? Cualquier infección, el uso de diuréticos, pacientes que ya tienen ascitis, edema en miembros inferiores, etcétera, un tratamiento clave para evitar la acumulación es el uso de diuréticos, ¿no? Pero a veces el uso de diuréticos, si no es en la forma correcta, con la dosis adecuada, porque es individualizado siempre el tratamiento, también puede desencadenar pues una encefalopatía hepática. Cualquier situación que lleve al paciente a deshidratación, se ha alterado las diapositivas, pacientes constipados, infecciones, el uso de psicofármacos. Es complicado dar algún medicamento X por cualquier situación en un paciente con una enfermedad hepática crónica, ¿sí? Hay cambios bruscos del tratamiento cuando un paciente va de médico en médico, ¿sí? Y la hipopotasemia, y esto ya es de tipo que cuando el paciente ha sido sometido a TIPS, es decir, a derivaciones portosistémicas, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que van a llevar a la encefalopatía en estos pacientes con enfermedad hepática crónica. Siguiente. Entre los exámenes complementarios, obviamente, está el hepatograma. Esta es la misma imagen que les mostré en el síndrome histérico, donde pues nos interesaba más los marcadores que nos hablaban de excreción y de colestasis. En cambio, los siguientes marcadores que nos hablan de necrosis y daño celular, pues son las transaminasas, ¿sí? Una elevación rápida, aguda, ¿sí? Nos va a indicar una lesión hepatocelular masiva, hepatitis viral, hepatitis tóxica, ¿sí? Y los que nos hablan de la función sintética son los factores de coagulación, tiempo de protrombina, y el INR, clave para determinar la gravedad clínica, la falla hepática, ¿sí? Por eso hemos estado hablando de esos dos laboratorios. Va a haber la albúmina. Cuanto más baja esté la albúmina, pues va a reflejar la cronicidad de la hepatopatía. Siguiente. Estos son una serie de estudios complementarios, igual que la anterior clase, ¿no? Cuyo objetivo es determinar solo con los antecedentes, buscando tumores, enfermedades causantes, enfermedades de causa no especificada, ver si existe dilatación, por ejemplo, de la vía biliares. Esto más para un síndrome histérico, buscando causas obstructivas, ¿sí? Y para evaluar una causa no muy frecuente, que es la colangitis esclerosante,
pues deberíamos pedir estudios como la CPR, etcétera. Esto, ¿sí? Van a avanzar con mucho más detalle cuando estén en cuarto año, ¿sí? Así que solo recordarles que la principal causa de hepatopatía crónica es el alcohol, ¿sí? Y últimamente, pues la enfermedad metabólica, la que les he mencionado, lo que antes era hígado graso, y las enfermedades autoinmunes, que es lo que se está aumentando en frecuencia. Siguiente. Entonces, volvemos a repetir lo mismo para que no se olviden. Datos clínicos, presencia rápida de ictericia y encefalopatía, ¿sí? No tiene que tener enfermedad hepática previa. Esto nos llama a pensar que es una insuficiencia hepática aguda, ¿sí? Coagulopatía, TP menor a 40 y NR mayor a 1.5 y las bilirrubinemias severas. Una anamnesis detallada, ¿sí? El examen físico, serologías para detectar tempranamente la causa viral y bueno, lo que les había mencionado de la biopsia, que no es necesaria en un paciente con falla hepática aguda, una falla hepática fulminante, subaguda o aguda. Solo cuando el paciente ya tiene afección hepática ya de larga data, que ya se le clasifique crónica, y no sepamos la etiología, pues obviamente el gastroenterólogo y el hepatólogo solicitarán pues una biopsia, ¿sí? Muy bien. Siguiente, creo que no hay nada más. Terminamos. Su representante ya tiene las diapositivas, así que pueda compartir con ustedes, con los que asistieron simplemente, o con todo el curso. En cuanto al primer tema, que es síndrome histérico, también voy a pasar a su representante. ¿Listo? Muy bien. Que tengan buen día. Gracias por asistir. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Hasta luego, doctora.